El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje. Bueno, pues en esta mañana de jueves tenemos el placer de contar aquí en los estudios de Radio La Comarca con el director general de Transportes y Planificación de Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Jesús Díez, que ha estado visitando Alcañiz y además lo ha hecho visitando las nuevas oficinas de la empresa de transportes IFE, que ha abierto aquí en Alcañiz. Ya saben ustedes, la empresa que se dedica a realizar el transporte de viajeros en mucha zona de aquí del Bajo Aragón, a diferentes poblaciones nuestras y también, por supuesto, a la capital zaragozana y a la provincia, a la capital de Teruel. Jesús, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, visita interesante, importante, pero yo quería empezar a hablar contigo sobre qué importancia tiene el transporte por carretera como servicio público en un medio como es el nuestro, que es el medio rural. Pues tiene una importancia capital. De hecho, el transporte público colectivo por carretera es el que permite acceder a los 730 municipios que existen en Aragón. De esta manera contribuye a vertebrar el territorio por el único modo posible, que es el modo viario, y esto lo hace además prestando en general unas buenas condiciones de accesibilidad. O sea que las empresas, los operadores de transporte de viajeros por carretera contribuyen enormemente a garantizar la movilidad en el medio rural. Bueno, el pasado año la DGA, si no estamos equivocados en cuanto a cifras, destinó un poquito más de 3 millones de euros en subvenciones para líneas deficitarias. ¿Se va a poder mantener esta subvención este año y también ya viendo un poquito más a largo plazo? Para el año 2013, sí, lo razonable es que como mínimo se mantenga esa cantidad. También es cierto que se están desarrollando planes de colaboración. Se creó un grupo de trabajo por el Consejo de Gobierno para que tanto el Departamento de Educación como el Departamento de Transportes colaborasen, y entendemos que eso puede redundar en unas menores necesidades financieras en alguna de estas concesiones, pero en cualquier caso parece razonable mantener esa partida. Bueno, en el Bajo Aragón histórico hablamos de tanto Bajo Aragón, zona de Caspe, Andorra, Sedarco, etcétera, etcétera. ¿Cuántas líneas deficitarias hay en este momento? ¿Están cuantificadas? Sí, por supuesto. Ahora, aproximadamente, dentro de las líneas deficitarias que financia el Gobierno de Aragón, contamos con 6 líneas que dan servicio a la zona, porque algunas de ellas no se limitan solo a prestar servicios exclusivamente en el interior de las comarcas, sino que va más allá. A citar, por ejemplo, el Teruel-Barcelona presta servicio a una parte significativa del territorio. Entre Alcañiz y Caspe, por ejemplo, pasa por allí esta línea. Hay otras que no son deficitarias, que son nacionales, que también vertebran el territorio, como por ejemplo la Zaragoza-Castellón, que es la que tradicionalmente se conoce como la línea de Peñíscola en Zaragoza, pero que vertebra y ayuda a la movilidad en gran parte de este territorio. Y luego pues tenemos las concesiones a Alcoriza-Escatrón, por ejemplo. Lécera-Zaragoza ya está un poquito más arriba, es Campo de Belchite. Sí. Bueno, podríamos considerar que es así. Zaragoza-Teruel, por Hoz de la Vieja, que también hay una parte que presta servicio a la zona, y por supuesto el Alcañiz-Zaragoza. No todas son deficitarias. En total tenemos del orden de 4 o 5 días que son deficitarias, y los recursos que se les destinan son en torno a 600.000 euros. Bueno, o sea, mira, mi siguiente pregunta precisamente a cuántos días se subvencionaban y a cuánto ascendía esa subvención, pero bueno, está respondida. En ese orden de magnitud en este caso nos movemos. Jesús, en caso de que estas líneas no recibiesen esta ayuda oficial, ¿hay miedo de que puedan desaparecer por parte de esas empresas que gestionan estas líneas? Es que probablemente el servicio probablemente no, con toda seguridad el servicio no se podría sostener con los recursos generados por las tarifas, por los cobros a los viajeros, a los usuarios. Por lo tanto, es necesario, sin duda, que cuenten con financiación pública. Otra cuestión es cuál es la mejor forma de gestionar esos recursos, y si hay alguna manera de que estos recursos puedan ser gestionados de manera más eficiente, que entendemos que sí, a partir de la colaboración con las rutas de transporte escolar. Las rutas de transporte escolar son en la zona
en torno a una cuarentena y dentro de los créditos presupuestarios del Departamento de Educación consumen en torno a 1,5 millones de euros, para poner el orden de magnitud. Hay otra manera de prestar el servicio, de la cual no hemos hablado, que son los contratos programa, que aquí en la comarca hay 10 de estos servicios de transporte regular, y los recursos destinados anualmente son unos 200.000 euros. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de infraestructuras un poquito más al alcance de todos o más ampliamente. Hablamos de esa A68 que tanto estamos pidiendo, la zona del Bajo Aragón. Hablamos también de ese tramo de carretera nacional 232 entre Ráfales y el límite de provincia de Castellón. ¿Por qué momento pasan? ¿Hay visos de que esto al final se cumpla efectivamente estos proyectos que llevamos tanto tiempo pidiendo desde el Bajo Aragón? Estos proyectos, en primer lugar, no pretendo en ningún modo eludir la respuesta, pero para centrarnos, es competencia de la Dirección General de Carreteras. No obstante, están dentro del departamento, y desde luego que en todas las reuniones que se han mantenido con el Ministerio de Fomento son temas recurrentes y en los que se insiste. Entre otras cuestiones, también en la comunicación, no solo hacia Aragón, sino también con la Comunidad Valenciana en las carreteras que llevan hacia el Levante. Es un tema sobre el cual no se deja de trabajar. Lo que sucede es que los avances en estos ámbitos pues son lentos, son absolutamente lentos, en particular para los tiempos de los que, digamos, el tiempo medio en el que se mueven los medios de comunicación o incluso la opinión pública. Son proyectos muy largos y consumen en esos trámites tanto técnicos como administrativos una cantidad de tiempo importante, ¿no? En este caso. No, le hacía la pregunta precisamente porque creo que ayer o anteayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, habló de impulsar ese desdoblamiento. Sí, sobre todo el desdoblamiento hablaba del tramo famoso Mayén, Figueroa, Zaragoza, y la zona también a lo mejor de Fraga hacia Zaragoza. Parece razonable que hable en primer lugar de ellos, por cuanto es en ellos donde se concentra la mayor siniestralidad. De todas formas, yo acabo de llegar ahora a través de la Nacional 232 y efectivamente hay tramos en los que la carretera es muy cómoda y otros en los que parece razonable que las mejoras fueran no solamente hablar de desdoblamiento, sino algo más, ¿no? Ahí están las reivindicaciones, entiendo, de las variantes, que era por lo que me preguntaba. Bueno, pasamos de hablar de carreteras también a hablar de un tema importante para esta zona, sobre todo para la zona del Bajo Aragón Caspe, como es el ferrocarril. Ahí están esas líneas, sobre todo la línea de Caspe a Mora, que en principio el Gobierno Central no ha incluido este tramo dentro de la lista de servicios de obligado cumplimiento. Por parte del Gobierno aragonés, ¿se está negociando en este tema? ¿Cómo está en este momento? Pues en este sentido quisiera decir que el Gobierno de Aragón comparte la inquietud y la preocupación que han mostrado la totalidad de los grupos parlamentarios y también una mayoría notable de los agentes sociales, y que lo que se pretende en este proceso de racionalización de los servicios ferroviarios no es que se quede en una mera reducción de servicios, sino que después de superado este punto crítico en el proceso, lo que se obtenga sea un servicio de mejor calidad, en el sentido de estar más adaptado a las demandas de los usuarios. En el caso concreto por el que me pregunta, ahí en la actualidad hasta hay en el tramo Caspe-Fallón, Caspe-Mora, en el tramo aragonés sería el Caspe-Fallón, actualmente cuenta con 4 servicios en cada sentido. 2 de ellos, uno es los servicios entre Madrid y Barcelona, y el otro entre Zaragoza y Barcelona, están garantizados. Hay un tercero que cambió la obligación de servicio público, que era Zaragoza-Mora de Ebro, y pasó a ser Mora-Caspe, y luego está el Caspe-Ribarroja. El Gobierno de Aragón está trabajando para encontrar una solución a los vecinos tanto de Favara, Nonaspe y Fallón,
puedan tener una comunicación adecuada y suficiente, sobre todo con la capital de Aragón, con Zaragoza, que es donde tenemos detectada que existe la mayor movilidad. Los viajeros de estas zonas tienden a desplazarse hacia Caspe y más bien que hacia Caspe, hacia Zaragoza. La propia capital aragonesa, ¿no? Así es. En este caso. Bueno, está en Alcañiz porque, como hemos comentado al principio de la entrevista, ha estado visitando las nuevas instalaciones de IFE. En estos días también se está hablando mucho de esta futura estación de autobuses de Alcañiz. Al final, por lo que sabemos, el emplazamiento va a ser en la avenida Maestrazgo, en la dirección carretera de Castellón. Junto a la guardería. Exactamente, junto a la guardería. ¿Es el lugar adecuado, después de ver tantos posibles lugares? Entendemos que el lugar adecuado es el que los representantes de la voluntad popular aquí en el ayuntamiento, en el municipio, que son los concejales y el ayuntamiento en pleno, entiendan que es el adecuado. Por supuesto, cuando ellos han hecho ya sus propios estudios, sus técnicos han entendido que el lugar más adecuado era esta ubicación, en la cual ha concitado además una gran mayoría de diversas sensibilidades políticas, y eso entiendo que es el paso inicial más importante, el que se logre un acuerdo de consenso sobre dónde ha de ubicarse la estación. La ubicación de una estación, una sola, no existe algo que podamos definir como óptimo. Puede haber varias que cumplan con los requisitos y las necesidades que se esperan. Lo fundamental, como digo, es que los alcañizanos se pongan de acuerdo en el lugar en el cual entienden que debe estar esta estación. Y una vez que esto se haya hecho firme y se manifieste un acuerdo del pleno gobierno del ayuntamiento y puedan poner a disposición del Gobierno de Aragón una parcela de suelo público habilitado y con todas las indicaciones de usos urbanísticos para que se pueda construir, comienzan a contar los plazos para tratar de dotar a Alcañiz de esa infraestructura que ha sido largamente demandada y que entiendo que también, pues por el hecho de que probablemente no ha habido acuerdos en momentos anteriores, Alcañiz carece de ella cuando no debiera ser así en absoluto. De hecho, de las ciudades aragonesas de más de 10.000 habitantes, pues es Alcañiz la más importante de las que carecen de esta infraestructura pública. Y vamos terminando, Jesús. Los plazos que en principio se ha marcado el gobierno municipal, en este caso el gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz, es que este proyecto se pueda construir entre el año 2014 y 2015. ¿Es viable? Bueno, esas fechas. Vamos a ver. En primer lugar, lo que debe, simplificadamente, de modo sintético, los pasos son los siguientes. El ayuntamiento debe poner a disposición del Gobierno de Aragón los terrenos. Una vez que están dispuestos los terrenos, se ha seleccionado y elegido cuál es la ubicación de la estación, se licita un proyecto, lo cual es paso previo para iniciar las obras. Este proyecto pues tiene un plazo de licitación administrativo, más luego el de la ejecución, que puede ser entre 4 meses la licitación y otros 6 meses del proyecto. Y a partir de ahí, una vez que se obtenga el proyecto, estaríamos en el momento en el cual habría que licitar las obras y posteriormente la ejecución de las obras. Dependerá también mucho del tipo de infraestructura, del tipo de estación que se pretenda construir, que la construcción sea más o menos rápida. Una tipología más ligera entrañaría mayor facilidad de construcción y aceleraría los plazos. Los trámites y los plazos. Bueno, pues gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Muy bien. Que no sea ni la primera ni la última vez que podamos hablar de temas tan interesantes, tanto para los vecinos de Alcañiz como también para los vecinos de todo el Bajo Aragón histórico. Jesús Díez, director general de Transportes y Planificación de Infraestructuras del Gobierno de Aragón. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje.